La guerra mundial fue un alivio para la humanidad, pero se suele decir que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. El siguiente conflicto a nivel global, la Segunda Guerra Mundial, nos dejó evidencias de la barbarie humana, además de un mundo con armas nucleares, una Europa devastada y una Unión Soviética desangrada, aunque también el alivio de que la pesadilla se había terminado también, ¿no? Este domingo, el centenario del armisticio del primer conflicto, nos abre la puerta de muchas preguntas que quizá en nuestro día a día no nos paramos a hacernos. Por ejemplo, ¿vivimos una situación similar de los años de posguerra? ¿Se vuelven a imponer ideas nacionalistas frente a objetivos comunes? ¿Qué amenazas globales tenemos hoy en día que podrían desencadenar, esperemos que no, en un conflicto de grandes dimensiones como aquellos, ¿no? ¿Cómo están? Hoy aquí en el Zoom revisamos un capítulo de la historia que nos debe enseñar a no volver a caer en miedos, en odios ni en egoísmo. Vamos a empezar. El 11 de noviembre de 1918 se firmó, como les decía, el armisticio de la Primera Guerra Mundial. El final del conflicto era una realidad y el mundo, que había vivido unos años cargado de sangre, muerte, llanto y también de mucho dolor, podía respirar tranquilo. Este domingo se conmemoraba precisamente eso en París, donde Macron y Merkel quisieron hacer suyo pues el lema de nunca más, que no se repita esta barbarie, porque el mundo hoy vive, la verdad, una intensa inestabilidad. Aquella guerra, con sus absurdos derramamientos de sangre, demuestra hasta dónde pueden llevar la vanagloria y la arrogancia militar nacional. Nos hace conscientes de las consecuencias devastadoras que puede tener la falta de comunicación y de empeño para llegar a compromisos en política y diplomacia. Y es por eso que debemos salvaguardar, proteger y desarrollar lo que se creó entonces frente a la reciente experiencia horrorosa. Pues de eso hay que aprender, ¿no? En este vagón que tengo a mi espalda, el que están viendo, que es una réplica de que los nazis destruyeron en Berlín por orden de Hitler. Ambos líderes se dieron la mano, escenificando, yo creo, algo más que un homenaje a los millones de caídos en la Primera Guerra Mundial. Lo que querían enviar era un mensaje. Europa hoy debe estar más unida frente a una realidad que actualmente pues es muy parecida en algunos aspectos a los de los años de posguerra, como les decía. Un tiempo donde confluyeron todos los ingredientes necesarios para hacer un caldo de cultivo perfecto que desembocó después en la Segunda Guerra Mundial. Varios elementos de hoy tienen muchos paralelos con el comienzo del siglo XX y la década de 1930, lo que nos da motivos para temer que pueda suceder una cadena de eventos impredecible. El primer elemento es la crisis financiera del 2008. No olvidemos que la Segunda Guerra Mundial estalló tras el desplome del mercado de valores de 1929. Es cierto que se ha aprendido la lección para el 2008. Se evitó una gran depresión al desplegar un arsenal sin precedentes de instrumentos presupuestarios y monetarios para apuntalar la demanda y rescatar el sistema financiero. Sin embargo, aunque la economía mundial volvió a crecer, las elecciones del 2016 a ambos lados del Atlántico, más ampliamente en Europa y en otros lugares, fueron un ajuste de cuentas. El segundo elemento es que en la década de 1930 las democracias fueron barridas por una ola totalitaria. Hoy no estamos en la misma situación, pero vemos una polarización de la vida política y de la propia sociedad que está erosionando peligrosamente los derechos y libertades fundamentales, los principios democráticos y el Estado de Derecho. Pues es interesante lo que ha dicho el señor Gutiérrez. Tiene razón en alarmarse ante esta situación porque, pese a la diferencia en el tiempo, como ha dicho, hay muchas analogías, más de las que a priori podemos pensar, ¿no? Para empezar, la situación económica, que para mí, y como él ha dicho, es la base de todos los problemas. El dinero, las condiciones de vida de la gente, las crisis financieras, siempre han sido el revulsivo que ha necesitado la masa, la gente, cualquier pueblo o país, para tomar las armas o para intentar cambiar de forma drástica la manera de funcionar, de repartir las riquezas o de organizar un Estado, un continente e incluso el mundo. Los miedos a lo ajeno, a lo distinto, la incertidumbre de una Europa que está hoy en una encrucijada y que intenta reinventarse, buscar su identidad de nuevo, un Brexit que está de por medio y que ya está casi aquí, ¿no? Todo esto, sumado a la irrupción de las políticas de Donald Trump en la escena internacional, pues nos está dibujando un lienzo con un paisaje no demasiado tranquilo, en el que además terrorismo, crisis migratoria o el rechazo a la élite política tradicional están aderezando esta explosiva mezcla.
Europa quiere combatir este clima de temor en el que los nacionalismos emergentes en países como, por ejemplo, Polonia, Italia, Alemania e incluso la propia Francia se están intercalando y enfrentando, generando cierta desestabilidad para algunas ideas liberales que se aferran ¿a qué? Al multilateralismo y también a la unidad. Patriotismo. El patriotismo es exactamente lo contrario del nacionalismo. El nacionalismo es una traición al patriotismo. Si decimos nuestros intereses ante todo, pase lo que les pase a los demás, aniquilamos lo más precioso que una nación puede tener, lo que la hace vivir, lo que la hace grande, lo más importante, sus valores morales. La situación es delicada, pero tampoco hay que dramatizar, ¿no? No hay que ser demasiado alarmista, aunque los riesgos están ahí, existen, ¿no? Vamos a hablar de cómo está Europa, de cómo algunos escenarios sí que se están repitiendo y si podríamos estar viviendo un momento con algunas características similares, como les estábamos diciendo. Estamos en Facebook, en YouTube, nuestras redes sociales, no se olviden de ellas. Nos marchamos hasta Madrid. Allí tenemos el placer de contar con el escritor y periodista José Javier Esparza. José Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Este domingo escuchábamos algunos discursos, el de la señora Merkel también, sobre todo el de Macron, dirigiéndose con ideas en general, ¿no? No hay que confundir nacionalismo con patriotismo, debemos estar todos unidos, algunos valores liberales. Yo creo que el señor Trump se podía dar por aludido, pero también algunos líderes y algunos movimientos que tenemos hoy en Europa. Bueno, empezando por los propios líderes europeos, porque yo debo decir que estoy un poco perplejo con toda esta retórica que ha recubierto a este centenario. Da la impresión de que los que mandan nos están diciendo mucho ojo, seguid obedeciéndonos, que si no acabaremos otra vez en una guerra mundial, lo cual me parece, en fin, que es un poco excesivo, ¿no? Se ha construido el relato de que la Primera Guerra Mundial empieza como producto del nacionalismo. Bueno, eso es solo media verdad. El hecho es que los que vencen en esa Primera Guerra Mundial rompen viejos imperios como el austrohúngaro, que era por definición supranacional, o el otomano, y estimulan el surgimiento de nuevos nacionalismos en los Balcanes, en Centro Europa, en Oriente Medio, etcétera. Es decir, que toda esta retórica creo que es profundamente falsaria. Solo hay un elemento en común desde mi punto de vista, y con matices. Esa guerra civil europea que durante 30 años nos aniquila a todos en el viejo continente desde 1914 hasta el 45 empieza fundamentalmente, entre otros motivos, por una gigantesca acumulación de capital que deja fuera a buena parte de la sociedad en todos y cada uno de nuestros países, y a partir de ahí revoluciones, etcétera. Hoy lo que estamos viendo es la contracción del despliegue de ese mismo sistema económico que, después de que parecía que había solucionado muchos problemas después de la Segunda Guerra Mundial, los años del desarrollo, del bienestar, etcétera, hoy vuelve a dejar crecer enormes periferias, ¿verdad?, Javier, dentro del propio sistema. Fuera de eso... Hablaba el señor Guterres, le escuchábamos de que el dinero, la situación económica, las grandes depresiones, hablaba también de la del 29, hablaba de algunos momentos críticos que habían sido un poco el aliciente para que se crearan todo este tipo de conflictos. También para que se estén generando algún tipo de políticas alternativas a la que desde Bruselas o el señor Macron nos están intentando, no digamos imponer, pero sí intentando vender como que son las únicas que tienen cabida en Europa. Estoy hablando del Brexit, estoy hablando de el control en Italia, estoy hablando de países como Hungría, etcétera, etcétera. Yo creo que puedes decir la palabra imponer perfectamente, porque es la adecuada para este contexto. Vamos a ver. El único horizonte en el que los ciudadanos normalmente pueden controlar mal que bien lo que les pasa, o al menos a los responsables de lo que les pasa, es el horizonte del Estado-Nación, donde la gente puede reconocer al que manda y eventualmente quitarlo. Cuando las decisiones pasan a estar en manos de gente a la que no ves, pues la gran finanza transnacional, por entendernos, entonces se acabó la democracia y empiezan los problemas de verdad. De tal forma que, por eso digo que volver a traer aquí ahora un discurso de evocación de 1914 como si estuviéramos en la misma situación es profundamente erróneo. Javier. Hoy el problema está en quienes han construido ese sistema. Los que han construido este sistema, como nos decías antes, nos están indicando, cuidado, hay que señalar que al que es distinto es un peligro, es decir, no se puede convivir en el sistema que vivimos hoy con alguien que tenga unas ideas alternativas, porque, por ejemplo, Europa le está dando un tirón de orejas o llamando la atención con distintas políticas, nos lo están pintando muy de alarma. Lo digo porque tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones europeas y a mí se me está planteando como un conmigo contra mí, un blanco y negro, nacionalismos frente a unidad, regeneración del proyecto, cuidado que viene una amenaza.
Sí, yo creo que esa es un poco la situación. Al margen de la superficie, digamos, donde todavía cada vez menos, pero bueno, derechas, izquierdas, extremas derechas y extremas izquierdas, lo que hay es un gran debate de fondo que es transversal por completo entre los que consideran que el Estado-Nación aún tiene algo que decir, porque es una referencia visible, material, para organizar la convivencia democrática, y quienes piensan por el contrario que tiene que ser superado el Estado-Nación para acceder a formas de gobierno transnacionales, globales, y eso que se llamaba antes la gobernanza global. Bueno, estos últimos van a tratar por todos los medios de que quienes tratan de reivindicar la soberanía nacional queden desmantelados. Lo que hemos visto en Polonia, que lo habéis mencionado antes, es un perfecto ejemplo. Claro, en la defensa de esto último, como en la de lo primero, aparece gente presentable y gente impresentable. Pero el problema no es la gente, la cuestión es lo que están defendiendo, ¿no? Sí, porque hay que decir que una cosa es el patriotismo, que es lo que yo creo que defendemos todos. Cada uno siente el amor por su patria, del lugar de donde es, y otra cosa es que se esté utilizando por algunos políticos mediante el populismo, ¿no?, para intentar sacar un rédito político y de ahí quizá generar división o captar algunos adeptos o votos para llevar algunas ideas, desde luego que son bastante radicales en el seno de la Europa que tenemos hoy. Pero una vez más estamos ante una cobertura retórica que digamos que nos saca de los problemas reales. Macron invoca el patriotismo al mismo tiempo que condena el nacionalismo. Con eso exactamente, ¿qué quiere decir? Que no nos fijemos en por qué el principal elemento de distribución de energía nuclear francesa, que era nacional, resulta que lo va a coger la General Electric. Se trata de eso al final, porque con frecuencia las palabras de los políticos solo son la concha del caracol, la cobertura retórica de lo que de verdad está pasando. Bueno, esto, Macron, José Javier, o cualquier otro político francés, dime. José, y sí. Por último, y como pegamento y como solución, lo que tenemos es la propuesta de un ejército europeo que parece que es el que nos va a salvar absolutamente de todo, que es el que nos va a unir y va a ensamblar prácticamente a toda Europa, ¿no? La verdad es que sería una buena idea, quiero decir, hace mucho tiempo que viene sobre la mesa. El problema es de conceptos, es decir, como decía Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, la política de defensa es la continuación de la política por otros medios. ¿Hay esa política en Europa? Yo creo que ahí es donde está el problema, es decir, Europa tiene sobrada capacidad tecnológica, económica, también militar, por cierto, e incluso nuclear, para tener un ejército propio, incluso sin Gran Bretaña. Ahora bien, ¿para qué? Porque los ejércitos, insisto, son prolongación de una voluntad política, y justamente en Europa hoy esa voluntad política no se ve por ninguna parte. Pues José Javier, veremos qué es lo que sucede con este ideal de la defensa europea, aparte o no, o en colaboración o no, en sinergia o no con la OTAN, depende, veremos cuáles son las aportaciones que hacen los países, porque yo veo mucha necesidad de dinero por todas partes, pero la función de todo esto pues todavía la tengo un poco difusa. Gracias por estar con nosotros en el Zoom, te mando un abrazo muy fuerte. Bueno, precisamente de esto, ¿no?, de la propuesta del ejército europeo hablaron Macron y Trump, y Merkel hace unas horas mostraba su beneplácito ante la Comisión Europea. Les debo decir que las caras del encuentro de París de hace unos días poco tenían que ver con el primer cara a cara entre Macron y Donald Trump, en el que parecía que todo era felicidad, ¿no? Yo creo que en la foto sus bocas mostraban más bien una mueca para salir bien, porque a día de hoy hay más diferencias que cosas en común y que les puedan unir, aunque Macron haya quitado hierro al asunto y Donald Trump haya dicho que son muy amigos. No así después en Twitter, ¿no? Aquí en esta foto pueden ver hasta un gesto cariñoso. Macron le toca la pierna a Donald Trump, pero como les decía, no es oro todo lo que reluce, porque a la Europa que quiere encabezar Francia, el señor Macron, con la eventual salida de política de la señora Merkel en breve, le separa de los Estados Unidos cosas básicas como el acuerdo nuclear con Irán, el pacto por el medio ambiente, la gobernanza local, pero ese reciente proyecto del ejército europeo que Macron ve, como decía, como el pegamento de Europa, sonaba no demasiado bien en el despacho Oval hace unos días. Macron, el presidente de Francia, acaba de sugerir que Europa forme su propio ejército para protegerse de Estados Unidos, China y Rusia. Es muy insultante. Quizás Europa debiera, en primer lugar, pagar lo que le corresponde en la OTAN, subvencionada en gran medida por Estados Unidos. Bueno, este ha sido solo uno de los muchos tweets que Trump ha escrito. Fue antes del encuentro, pero después ha mandado unos ganchos de derecha a Macron increíbles, ¿no? Porque hay que ser claros. Trump quiere ver el dinero, quiere ese 2% de las contribuciones a la OTAN. Europa ahora lo que quiere es autoabastecerse, aunque de cara a la galería hay que decir que son dos defensas compatibles y que efectivamente hay dinero para todos.
To be very direct with you. Seré muy directo con usted. Lo que no quiero es ver a los países europeos aumentar sus presupuestos de defensa con el fin de comprar armas o equipamientos procedentes de la industria estadounidense o de otros países. Creo que si aumentamos nuestro presupuesto, lo haremos para aumentar nuestra autonomía y convertirnos en un poder naturalmente soberano. Decía José Javier el tema de para qué se crea esta defensa, ¿no? En todo esto me pregunto, mirando a la OTAN y su objetivo principal, tengo la duda de cuál sería la motivación de esta nueva defensa europea. ¿Cómo le habrá sentado a esa gran amenaza rusa que siempre se dice, siempre se atañe que Europa tenga este ejército propio? ¿Cómo lo habrá recibido el Kremlin, ¿no? Todo esto. Y algo más importante aún, ¿cómo van a resolver sus desavenencias? Porque los vimos juntos a Putin y a Trump, Moscú y Estados Unidos, con el tema del pacto INF, que ha mantenido en paz al mundo en las últimas décadas. Estamos preparados para el diálogo, pues no somos nosotros quienes salimos del acuerdo sobre misiles de corto y mediano alcance. Estados Unidos planea hacerlo. Ellos y nosotros tenemos intenciones de restablecer el diálogo, no solo al más alto nivel, sino también al nivel de expertos. Espero que este proceso a gran escala se restablezca. Respecto a las Fuerzas Armadas de Europa, no es una idea nueva. Europa es una entidad económica fuerte. Es natural que ellos quieran ser independientes, autosuficientes y soberanos en la esfera de la defensa. En general, creo que es un proceso positivo desde el punto de vista del fortalecimiento del multilateralismo en el mundo. Bueno, se habla de pluralidad, yo creo que se habrán suspendido, ¿no? Son preguntas esenciales, ¿no?, que se deberían haber tratado en ese encuentro, pero Trump y Putin pues parece que se han aplazado a ese encuentro más amplio para el G20, para que estos asuntos tengan una respuesta, y que para mí, que quieren que les diga, es algo esencial, porque todos dependemos de ello, porque si Estados Unidos se sale o no del convenio, estaremos ante una amenaza de una escalada armamentística y de tensión de grandes potencias, de dos en concreto, ¿no? Son muchos los escenarios que hoy se nos dibujan, que nos enseñan peligros de volver atrás en el tiempo, de cometer errores dejándonos llevar por impulsos, por nacionalismos exacerbados, ¿no?, por poner lo particular antes que el bien general o el bien común, y eso es un peligro latente, ¿no? Vamos a hablar de todos estos temas. Ya saben que estamos en YouTube, también en Facebook, y nos marchamos hasta Argentina. Allí nos está esperando el analista Jorge Norberto Elbaum. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para empezar a contextualizar, hoy se encuentra el mundo, y en este caso Europa, como escuchábamos en esta celebración del armisticio, con unos mimbres necesarios como para que tengamos miedo a que haya algún tipo de enfrentamiento como los que hemos visto en la historia en el pasado. Lo digo por elementos como el nacionalismo, por algunas políticas que se pueden calificar más de egoístas, etcétera, etcétera. No, lo que estamos viendo a nivel internacional es realmente una exacerbación de los discursos belicistas, sobre todo por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace mucho tiempo, desde que asumió la presidencia en el año 2016, en una lógica que tiene que ver con la política doméstica de un supremacismo blanco, y a nivel internacional con unas dificultades enormes para llegar o entablar lógicas de cooperación internacional que lleven a un mundo a un lugar más pacífico. Hablábamos del globalismo con José Javier también, y yo lo adelantaba, y parece que el anteponer los intereses de tu propio país a lo que se te pueda imponer desde un bloque, o lo que políticamente sea correcto para algunos, ya es considerado como un motivo para señalarte como un enemigo, ¿no? Lo estamos viendo en políticas como el Brexit, en Italia, en Hungría con el tema de los inmigrantes, en Polonia y en otros países. Sí, efectivamente, habría que establecer una diferencia entre aquellos que buscan, obviamente, la continuidad del Estado-Nación como ejemplo de soberanía nacional, que implica, obviamente, la posibilidad de que los sectores populares de cada uno de esos países puedan elegir a representantes, puedan quitarlos si consideran que no son gobernantes adecuados, y se quiere suplantar por eso por un unilateralismo a nivel internacional, una globalización abstracta que de alguna manera no sabríamos dónde está ubicado ese poder, y que pretende ser, sin duda, las finanzas internacionales. Debemos defender las soberanías nacionales sin que esto implique poder ser estigmatizado como nacionalismo, en realidad como un nacionalismo belicista. Defender la soberanía nacional es cuidar los intereses de los sectores sociales de cada uno de esos países, y en el marco de soberanías nacionales, entablar negociaciones de cooperación internacional que puedan generar lugares pacíficos a nivel mundial. Lo que estamos viendo
viendo lamentablemente por parte sobre todo del discurso belicista de Trump es una unilateralidad permanente tratando de estar por sobre las soberanías nacionales de otros países, como vimos recientemente en lo que pasó en Francia en la recordación del aniversario de la Primera Guerra Mundial. Me gustaría hablar de esto de la estigmatización, ¿no? Estamos viendo cómo yo desde luego estoy muy a favor del tema de el concepto Estado-Nación. Cada uno tiene que mirar por sus propios intereses, pero estamos viendo cómo algunos están intentando aprovechar con una cierta retórica que nos está llevando a extremos, un conmigo contra mí. Hemos visto campamentos de niños, por ejemplo, en Ucrania, a los que se les enseña a ser antirrusos. Hemos visto manifestaciones antiinmigrantes o decir, no sé, Italia primero, Italia para los italianos. Estamos viendo algunas políticas muy radicales que quizá sea lo que está calando, generando este germen de odio que es el que se debe desterrar. Es decir, el ser particular o el ser distinto no significa el que el otro sea el enemigo, ¿no? No, por supuesto. Nosotros en América Latina tenemos un tema terminológico ahí. Nosotros a eso le llamamos nacionalismo popular. Es un nacionalismo que busca la defensa de los intereses, sobre todo de las grandes mayorías, que se diferencia de un patrioterismo de índole fascista, que obviamente tuvo presencia y mucha fuerza en el siglo XX en Europa, pero que también lo tuvo en América Latina, sobre todo con los golpes militares, siempre apoyados, curiosamente, por Estados Unidos. Entonces, habría que separar entre nacionalismo, que buscan básicamente que los pueblos vivan en paz y que accedan a niveles económicos de sobrevivencia digna, de aquellos discursos que postulan permanentemente la existencia de enemigos, ya sea inmigrantes, países otros países, etcétera. Hay que terminar con las discursividades que de alguna manera llaman obviamente a la guerra. Lo que hay que tratar es que cada soberanía nacional intente salvaguardar los intereses de las grandes mayorías de sus respectivos pueblos. Jorge, dentro de unos días vais a tener allí en Argentina la celebración del G20. El señor Putin y el señor Trump no han podido dialogar de una forma extensa en ese encuentro en París, en esa celebración. No se quería, digamos, eclipsar todo lo que se estaba celebrando. Y va a estar sobre la mesa, yo creo, que el tratado de los cohetes de medio y corto alcance, que para mí es hoy una de las grandes amenazas, esa eventual salida o ese deseo de salida de Donald Trump, que yo creo que es más una amenaza para intentar volver digamos, a redactarlo a su manera, ¿no? Como está intentando hacer todas estas políticas. Este sí que puede ser un elemento, digamos, una piedra de tropiezo para que todos estemos pensando en, no, aquí todo está tranquilo, ¿no? Porque es un tratado que nos ha mantenido en paz durante muchos años. Bueno, nuevamente el tema clave es creo yo. Los discursos pueden llevar a situaciones conflictivas. Los líderes internacionales deben ser muy cuidadosos en la retórica que utilizan, porque las retóricas empoderan a lo peor que existe en las sociedades. Terminar con los acuerdos de misiles, terminar con los acuerdos de medio ambiente, terminar con los acuerdos con Irán en el 5+1, etcétera, son actitudes que también llevan a discursos que contradicen la necesaria cooperación que debemos tener internacionalmente para lograr, obviamente, un mundo mucho más pacífico. Ahora bien, el G20 tiene una doble faz, es bifronte. Por un lado, porque en Argentina estamos viviendo una situación terrible donde el neoliberalismo a cargo del presidente Mauricio Macri lleva a nuestro país a una situación de desempleo, de endeudamiento, que es característico de las políticas neoliberales durante todo el siglo XX. Entonces, en ese marco se va a desarrollar en Argentina una contracumbre donde va a haber también muchos invitados internacionales y centros internacionales de investigación se van a encontrar para discutir, obviamente, otra gobernanza que no sea la que está postulando básicamente de índole belicista y unilateral el señor Donald Trump. Pues esperemos que esas políticas que sobre todo beneficien al pueblo sean las que perduren y que estemos en paz todos de momento hasta bastantes años no tengamos que hablar de otros conflictos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el Zoom. Termino corriendo el programa el miércoles apelando a la conciencia, a la sabiduría de nuestros gobernantes, ¿no? A aquellos en cuyas manos está el destino de todos, ¿no? Que sus arengas, sus políticas a la hora de dirigir una nación no nos lleven al caos. El acto conmemorativo del armisticio de la Primera Guerra Mundial nos deja claro que hoy el mundo está lleno de contrastes, de amenazas y de intereses opuestos. Los miedos y las amenazas que camparon a sus anchas hace 100 años y que no podemos
volver a dejar. Nosotros lo que queremos mandar desde aquí es un mensaje. Debemos aprender de los errores. Hay cosas que no se pueden volver a repetir, ni los horrores ni los egoísmos que nos han llevado hacia la muerte. Somos distintos, cada uno tiene sus intereses, pero hagámoslo todo en pos de la paz del mundo.